¿Cómo estás, navegante? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos acá en tu programa. Un espacio más en segmentos. Bueno, ¿segmentos de qué? De geopolítica, navegante. Bueno, navegante, vamos a hablar hoy día, vamos a ocuparnos de Bolivia. Nos preocupa mucho nuestros vecinos de Bolivia, nuestros vecinos de acá al costado, nuestros hermanos de Bolivia. Entonces, comencemos con Bolivia. Bueno, navegante, como tú sabes, Bolivia es un país vecino de Sudamérica que tiene aproximadamente 11.300.000 habitantes, ¿no? Ese es los últimos censos del 2024 de Bolivia. Pero bueno, brevemente, la historia de Bolivia comienza más o menos hace 10.000 años atrás, donde se registran las primeras, digamos, asentamientos humanos en Bolivia, ¿ves? Luego, posteriormente, con el correr del tiempo, estos asentamientos humanos se pudieron organizar y crear de repente algunas pequeñas, digamos, culturas prehispánicas, ¿no? Que datan de hace 2500, 2000 y 1500 años. ¿Qué culturas prehispánicas habitaron en el territorio del Alto Perú, como decíamos anteriormente, ¿no? ¿Recuerda usted, no? Del Alto Perú. Claro, Bolivia ha sido parte de nuestro territorio. Entonces, en esos años, más o menos en 2000 años antes de Cristo, los Huancarani estaban, bueno, culturas, digamos, habitadas, ¿no? Que estaban en el Alto Perú, en Bolivia. Los Chiripas, la cultura Vizcachani, Tiahuanaco. Tiahuanaco, pues, es bien popular acá en el Perú y es, digamos, una cultura que ha florecido en Bolivia. El Imperio Incaico también llegó hasta Bolivia, como ustedes saben, como parte de, ¿no? De los territorios del Inca. Bueno, pero con el correr de los tiempos estos territorios fueron, digamos, conquistados, fueron parte del virreinato de España. Y Bolivia era parte de, digamos, del virreinato del Perú, ¿no? Que está, lógicamente, afincado en esa parte de Sudamérica. Bueno, pero con el correr del tiempo, como hubieron corrientes independentistas, Bolivia también entra en los años 1800 aproximadamente, ya después de Cristo, a sus corrientes independentistas que venían básicamente de Argentina, como el generalísimo San Martín. Y en el año 1825 Bolivia comienza su proceso de independencia, ya como país propio, ¿no? Y Bolívar, lógicamente, también llega hasta Bolivia y el nombre que le dan a Bolivia es básicamente por no hacerle, digamos, una referencia digamos, del recuerdo de el libertador Bolívar. Por ahí viene la toponimia del nombre del país. Y en el año 1879, ya básicamente el 21 de agosto de 1879 ya se le reconoce a Bolivia como un país libre e independiente. Pero previamente, como usted sabe, en 1836 Bolivia había sido parte de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? En la que, digamos, hubieron en esas épocas problemas también entre los generales Salaverry y el general Santa Cruz para que esta confederación pueda funcionar. Después hubo la secesión y bueno, llegamos a los tiempos actuales. Lógicamente, navegante, no se trata este segmento de la geopolítica, de hablar de la reseña histórica de Bolivia, sino estamos hablando de la parte geopolítica y económica y también social de Bolivia. De esto nos estamos ocupando en geopolítica. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con Bolivia? Bolivia actualmente, en los tiempos actuales, tiene, digamos, problemas que ha afectado terriblemente su economía. Y al afectar la economía, esto automáticamente rebota como una consecuencia o como digamos, como una situación colateral en la política interna del país, en la sociedad, ¿no? Y básicamente en toda la nación. Por lo cual comienzan a haber disturbios, comienzan a haber réplicas, comienzan a haber malentendido entre el gobierno y la población. Aparecen grupos de disidentes, grupos de paramilitares, comienzan a aparecer grupos de contra, grupos de, digamos, de extrema y ultra, ¿no? Que hacen, digamos, hacen que se convierta en una anarquía prácticamente. Entonces, ¿cuál es el problema con Bolivia? Tal vez su principal problema ha sido el modelo
digamos, económico que ha seguido la política del gobierno, ¿no? Como ustedes saben, el partido, el MAS, está, digamos, afincado ya como cerca de aproximadamente unos casi 15 años, ¿no?, en el gobierno boliviano. Entonces, las políticas implementadas de subsidio de demasiadas, digamos, situaciones económicas que básicamente han afectado al tiempo, han creado este problema en Bolivia. Ahora actualmente no hay dólares en Bolivia, es muy escaso. No hay muchos productos, digamos, comestibles, no hay medicina, hay baja producción de todos sus recursos, básicamente porque se han acabado los dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Con todo esto, lo que nos está ya dando a entender, el problema se ha agudizado en Bolivia. No se van a poder pagar los salarios de los empleados públicos, no va a haber para pagar tampoco las pensiones de los jubilados, no se va a poder importar productos de otro país, va a ser difícil la exportación por la baja calidad, digamos, de los productos de Bolivia. El gas natural que tanto tiempo les ha durado, los minerales, han también bajado el precio en el mercado internacional, pero básicamente el gas, en donde habían concentrado casi toda su economía, ha comenzado a escasear, les ha comenzado a acabar. Entonces, al no haber divisas, al no haber recursos de moneda internacional, de dólares, ¿no?, traducidas en reservas internacionales, no se va a poder importar combustibles, petróleos, maquinarias, repuestos, medicinas, ¿no?, fertilizantes, no se va a poder importar electrodomésticos, insumos y materiales para que todo un país funcione. Entonces, navegante, el problema se agudiza ahí por la escasez y falta de dólares, ¿no? Entonces, la crisis económica de Bolivia básicamente está, digamos, arraigada, o básicamente está, digamos, conectada transversalmente con sus reservas internacionales. Porque cuando uno tiene reservas internacionales, es como cuando usted tiene, navegante, dinero ahorrado, ¿no?, en el banco, debajo de su colchón, ¿no?, en la almohada. Usted puede con confianza salir y comprar lo que necesita para subsistir y de repente darse algunos lujos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, también esos recursos o esas reservas le permite a usted, digamos, afianzarse bien en el mercado, ser sujeto de crédito, ser, digamos, un individuo, digamos, medianamente aceptado en cualquier lugar, en cualquier parte, porque tiene usted capacidad de pago, ¿no es cierto? Tiene usted una capacidad de gasto y de afrontar sus deudas que le permiten vivir cómodamente. Entonces, cuando usted está, digamos, afianzado en esa parte, con un dinero de respaldo, o con recursos, o con especies de respaldo, usted no tiene por qué preocuparse. Entonces, pero cuando ya no la tiene, ahí vienen los problemas. Cuando comienza a decaer, y usted sabe que en 5, 10 o 20 años ya usted va a llegar a su tope, ahí vienen los problemas. Tiene usted que preocuparse al futuro, navegante. Si usted tiene actualmente dinero, tiene usted recursos, tiene usted reservas, tiene que preocuparse por invertir esas reservas, invertir esos recursos en el futuro. Y a la vez que invierte en el futuro de los que le van a suceder a usted. Entonces, navegante, ese es el problema, digamos, individual o particular, que lo podemos magnificar como problema general de un país. Entonces, ¿cuánto tiene de reservas internacionales Bolivia? Bolivia tiene aproximadamente unos 1.796 millones de dólares en reservas internacionales, que parece bastante dinero, navegante, pero para un país, para un estado, es sinceramente muy poco. Sin ir muy lejos, ¿cuánto tiene el Perú? El Perú, nuestro país, tiene aproximadamente 75.000 millones de dólares en reservas internacionales, ¿no? Tanto en oro, en euros,
y en otros tipos de recursos. El mismo país da una confianza de el doble de esos recursos porque exporta, invierte, hay, digamos, inversiones de empresas multinacionales que lo convierten en atractivo. Pero cuando ya tienes un riesgo país, encima con problemas sociales, encima con un gobierno demasiado estatista, socialista, anarquista, entonces la confianza desaparece, navegante. Pero sigamos adelante. ¿Cuánto tiene de reservas internacionales Colombia? Colombia tiene aproximadamente 57 mil millones. Argentina tiene 44 mil millones. Chile aproximadamente unos 40 mil millones de reservas internacionales. Uruguay 15 mil millones. Venezuela, pese a los problemas que tiene Venezuela tiene todavía 9 mil millones de reservas internacionales. 9 mil millones de dólares. ¿Verdad? Ojo con ese dato, navegante. Ecuador, 8.500 millones de dólares. ¿Verdad? Pero nuestro vecino Bolivia está pues con solamente 1.700 millones, ¿no? O sea, el Perú le lleva 1 a 70 veces a nuestros hermanos bolivianos. Pero nos preocupa, claro que nos preocupa. Claro que nos preocupa, porque somos familia, somos parientes, somos primos con los bolivianos. Entonces pues estamos muy preocupados por nuestros hermanos. Entonces, navegante, las reservas bolivianas, mire usted, para que más o menos vea, digamos, como una especie de sincronía, ¿no? En el año 1998 tenía aproximadamente 1.063 millones de dólares en reservas internacionales, casi lo mismo que tiene ahora. En el 2005, ya con los sucesivos gobiernos, subió a más o menos 1.714 millones, o sea, casi al mismo nivel de ahora, en el 2005 y con el 2024. Más o menos con el correr del tiempo, del 2010 llegan a 9.730 millones. Ahora, ¿por qué se disparan? ¿Por qué llegan a esa cantidad, no es cierto? En el 2010, de 2005 de 1.700 a 9.700 millones para el 2010. ¿Por qué? En el 2005, navegante, se descubre los yacimientos de gas de Bolivia, que tenían aproximadamente unos 1.7 trillones de pies cúbicos de gas natural. Eso es lo que se había calculado. Y lo que se calculaba era por lo menos para que Bolivia tenga unos 100 años de prosperidad y de bonanza, en la que el país podría subsistir y podría enfrentar sus, digamos, sus gastos, sus pasivos, ¿no? A nivel estatal, a nivel nación. Entonces, a veces estas cantidades son infladas, a veces, navegante, estas cantidades son, digamos, elevadas. ¿Para qué? Para generar pues un estado de confianza, un riesgo de país mínimo, ¿no? Y para decirle pues a los vecinos, a los, digamos, a los países más adinerados, más industrializados, que miren acá, yo tengo reserva, yo puedo afrontar diversos problemas, vengan, inviertan acá. O en todo caso, si eres un, digamos, país anarquista, de repente un país muy cerrado a la inversión extranjera, un país de repente muy nacionalista, llevado al extremo, o de repente llevado, digamos, a la paranoia o al fanatismo, te quieres deshacer de todos y te sientes pues como que no necesitas de nadie. De repente eso también por ahí le pasaron a algunos gobernantes. Entonces esos, digamos, cálculos se han visto que han sido, digamos, maquillados, porque llegando a la realidad el gas boliviano se está acabando. Se estima que para el 2030 Bolivia va a tener que importar y comprar gas ya de otros países porque sus reservas van a ser demasiadas mínimas. Entonces esos 1.7 trillones de pies cúbicos no era tanto como lo pintaba la realidad. No, la realidad la puedes ver ahora navegando. Principalmente, ¿por qué no hay dólares en Bolivia? ¿Por qué no hay? Porque ya no llega dólares de las exportaciones de Bolivia, de lo que vende. Y principalmente, ¿qué vende? Y principalmente Bolivia, su economía estaba basada casi el 90% en la exportación de gas natural. Entonces se comenzó a acabar el gas, se comenzaron a acabar los dólares. Pero en las épocas, en los años de bonanza, habían estado acostumbrados pues a vivir muy bien, ¿no?
hablamos del 2005 para adelante, Bolivia llegó a ser un país, digamos, con una economía muy estable. Se inventaron y se hicieron varios subsidios a varios tipos de, digamos, situaciones sociales y situaciones energéticas y otros más, subsidiando la vida del boliviano común y corriente, de tal manera que el boliviano común y corriente viviera pues muy bien, medianamente, digamos, aceptable en su país cómodamente, ¿ves? Entonces, navegante, al día de hoy, al 2000, hablando del ciclo del PBI, de las reservas internacionales de Bolivia, nos quedamos en el año 2010. En el año 2014 llega a unos 15.000 millones. ¿No se da cuenta? El 2023, del 2015, que ha sido, perdón, del 2014, que ha sido su pico máximo de 15.000 millones de dólares en reservas internacionales, comenzó a bajar, a bajar, a bajar. Le estoy pasando el cuadro en estos momentos, navegante, para que usted se pueda dar cuenta. Al 2023, que cierra con 1.700 millones. No hay dólares. Comenzaron a bajar. ¿Y por qué bajó las reservas internacionales? Porque comenzaron a coger de las reservas internacionales para subvencionar el estilo de vida, los subsidios, ¿no? Y todos los gastos que tenía el país como estaba. ¿Ves? Inversiones casi nulas. Las regulaciones internas de Bolivia, sus mismos, de repente, digamos, sistema de inversiones, hacen un poco, hacen menos viable para que los inversionistas vengan, inviernan y tengan, digamos, confianza en hacer obras de gran envergadura, tanto de construcción, de energía, o de repente de industrializar algún otro recurso de Bolivia. No le ha permitido a Bolivia despegar en esa parte porque se concentraron solamente en el gas natural. En el gas natural, señores. Muchas obras han sido paralizadas en Bolivia, no hay exportaciones de minerales, el mineral también ha bajado, el precio de los minerales también bajaron, ¿ves? Pero el país debe funcionar, ¿no? La estabilidad política también, hubieron problemas en la época de Arce, en la época de Evo Morales, cuando fue destituido, antes de que entre Evo Morales hubo un sinfín de problemas, había un presidente que usted se acuerda, ¿no? Se quiso presentar nuevamente, comenzó a dividir la derecha, el riesgo país de Bolivia cayó bastante, cayó enormemente, ¿no? Y ¿qué ocasionó? La disminución de dólares, fuga de capitales. La mayoría de los inversionistas internacionales y las empresas transnacionales que habían invertido en Bolivia comenzaron a irse, comenzaron a retirar sus capitales, básicamente dólares, ¿no? Del país. Entonces hubo fuga de digamos, material monetario. Entonces, las reservas internacionales, que están expresadas en oro, en dólares y en euros, comenzaron a bajar enormemente, hasta llegar a la cantidad que le estamos comentando. Entonces, pero ¿quién tiene esas reservas internacionales? ¿Quién tiene el control de esas reservas? Esas reservas internacionales las tienen normalmente en los bancos centrales de reserva, ¿no? Entonces, ¿y para qué sirve, no? ¿Qué hago con las reservas internacionales? Las reservas internacionales no sirven para respaldar la confianza de tu moneda. En el caso de Bolivia, tienen tan pocas reservas internacionales que su moneda ha caído enormemente. Por eso que en las fronteras entre Perú y Bolivia, entre Bolivia y Chile, entre Bolivia y Argentina, el peso boliviano ha caído enormemente. Entonces ahora, inclusive en la capital, cuando los bolivianos vienen acá a la capital, ya no les quieren cambiar bolivianos por soles. Ya no cambian bolivianos por soles. Aproximadamente, ahora en estos momentos, de lo que antes estaba, un boliviano, hablamos de hace un año atrás, ¿no? De lo que antes valía aproximadamente un boliviano a más o menos 0.50 soles, ahora ha pasado a costar 3 bolivianos a un sol. ¿Ves? O sea, la moneda ha caído bastante, la moneda boliviana. ¿Ves?
Entonces, los bancos centrales deben prácticamente evitar los movimientos bruscos de los tipos de cambios monetarios con las reservas internacionales. Con ese, digamos, con esas reservas internacionales que tú tienes en tu país, puedes respaldar, ¿no?, las operaciones de importaciones de otros países. Puedes comprar cualquier cantidad de productos a tu país y tienes con qué respaldarte, porque tienes dinero, digamos, ¿no?, en tu caja fuerte, en bancos internacionales, debajo de tu colchón. Entonces esa es la confianza de la que te hablaba hace unos momentos, navegante. Y también, ¿qué haces? Previene las crisis internacionales. Cuando hay crisis internacional en otros países, tú tienes un colchón de donde sacas y evitas de que te afecte, digamos, las crisis internacionales, como ocurrieron hace más o menos unos 5 años, 7 años atrás. ¿Se acuerda usted, navegante? Hubo crisis en el mundo, pero en el Perú fue como si fuera de repente una pequeña crisis. Si subía la harina, teníamos reservas, teníamos dinero para subsidiar. Si subía el petróleo, teníamos también dinero para agarrar y bajar el precio o mantenerlo estable, ¿no? Mantenerlo de una manera tal de que el peruano promedio común y corriente no lo sienta, navegante. Entonces, con esas reservas internacionales, le das confianza a otros países y a otros bancos y entidades internacionales, ¿no?, de préstamos para que puedas pagar tu deuda externa. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros más te ven con buenos ojos y eres, digamos, sujeto a crédito porque tienes tu reserva que te respalda, ¿no? Y también con esto previenes la fuga de divisas, ¿no?, de los bancos. Porque si los bancos, digamos, el Scotiabank decide liquidar sus operaciones en el Perú y se va y se lleva todos sus dólares, o cualquier otro banco, tú tienes dinero, navegante, para inyectar tanta cantidad de dólares como sea necesario para que la economía esté estable y no suba el dólar, ¿no? Entonces, Bolivia ha mermado esa cantidad de reservas, ha bajado enormemente y no tiene como, digamos, poder afrontar esos tipos de problemas. Entonces, navegantes, en la época del 2006 y el 2019, cuando Evo Morales se encontraba en el gobierno, ¿no?, saquen su cuenta, de 2006 a 2019, como 15 años, navegante. Entonces, tenía, digamos, reservas, porque tenía bastante dinero, había subido su nivel de reservas internacionales, le hablo, ¿no?, como le estuve hablando hace un momento. En el año 2014 fue su techo máximo, tenía 15.000 millones, bastante dinero. Entonces, era un, digamos, en el popular era bastante aceptable, con sus problemas lógicamente que hay en el país, ¿no?, y con otros tipos de cosas, pero la economía andaba bien. El ministro de Economía era el señor Luis Arce, el que es ahora presidente de la República Plurinacional de Bolivia, ¿no? Se manejaba bien la economía, estaban todavía ahí que se mantenía, pero comenzaron a la baja, y no supieron mantener, digamos, o de repente eliminar algunos subsidios, que hubiese sido de repente la clave, ¿no? Entonces, miren, en el 2006 inclusive también el Fondo Monetario Internacional le condonó a Bolivia, le condonó 160 millones de dólares de deuda, con la finalidad de que también Bolivia pues accediera a algunos, digamos, solicitudes para que Bolivia pueda vender el gas al grupo del G7, para que pueda, digamos, dejar que tengan acceso las empresas multinacionales y otras cosas más. Se cuida también de que, y se verifica que las políticas macroeconómicas sean estables, de que haga programas de combatir a la pobreza, con lo que se incide más en lo que son subsidios sociales, ¿no? Mecanismos y gastos de apoyos internacionales en la ONU. También no se olvide que también por ahí va el asunto. O sea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuando te hace préstamos, te da una receta, un menú y te dice: mira, ve, yo te voy a apoyar en esto, pero apóyame tú con esto también. Te doy préstamos, o en todo caso te condono tus deudas, ¿no?, que has tenido anteriormente. Entonces, navegantes, son cosas que en geopolítica internacional se manejan como un juego de ajedrez, ¿no?, en la que tú vas poniendo tus piezas y vas viendo hasta dónde llegas. Entonces, con estos grandes ingresos que había por el sector gasífero, ¿no?, prácticamente no hubo mucho control de los gastos, ¿no?
Es por eso que, digamos, hubieron problemas, ¿no? Entonces, navegante, seguimos hablando de Bolivia. Bolivia, navegante, tiene algunos problemas posteriormente, ¿no? Miren, cuando un país gasta más de lo que produce, y también las personas, vienen los problemas, ¿no? Para hacer más o menos, digamos, un recuento, un análisis o un síntesis de esto, cuando un país tiene superávit es porque sus exportaciones son superiores a sus importaciones. O sea, lo que tú vendes, lo que tú envías al mundo, al exterior, es mayor de lo que tú compras. Por ejemplo, Brasil tiene un nivel de importación de más o menos 280.000 millones de dólares. Y tiene, perdón, al revés, Brasil tiene digamos, una cifra de exportaciones de 280.000 millones contra 234.000 millones de importaciones. O sea, produce más, produce 280.000, ¿no? Y importa o compra 234.000 millones. El Perú aproximadamente exporta 60.000 millones e importa 50.000 millones. O sea, hay 10.000 millones de diferencia. Y esos 10.000 millones son, como que dice, la ganancia. ¿A dónde va? A activar la economía, a activar al país. Una parte se va en impuestos, otra parte se va en regalías, otra parte se va, pues, ¿no?, en reservas y todo eso. Ese es otro juego, otro tema que un poquito complicado de manejarlo, ¿no? Pero en el caso de Bolivia, tiene déficit. Mientras los demás países tienen superávit, Bolivia tiene déficit. Inclusive Argentina navegante, produce más o menos 80.000 millones de exportaciones e importa 81.000 millones. ¿Te das cuenta? Tiene aproximadamente unos 6.5 mil millones de dólares de superávit. ¿Ves? En cambio Bolivia es al revés. Bolivia, miren, Bolivia exporta o produce aproximadamente 13.800 millones de exportaciones, pero sus importaciones son de 14.200. O sea, ¿se da cuenta usted, navegante? Hay aproximadamente 4.000 millones de déficit. Entonces, esto es lo que agudiza también la economía. Cuando ya no tienes cómo gastar, porque tus gastos son superiores a tus ingresos. Entonces, en esos años que le estoy hablando, es donde Bolivia comenzó a resquebrajarse. Entonces, navegante, tiene que entender que cuando pasan estas cosas, el gobierno tiene que ver de dónde coge dinero para cubrir ese, digamos, ese déficit. ¿Y a dónde le metieron la mano? A las reservas internacionales. ¿A dónde más? A los bancos. Comenzaron a controlar la cantidad de dólares que iban a emitir, la cantidad de dólares que iban a cambiar. Comenzaron, digamos, también a meterle manos a los fondos, a la Asociación de Fondos de Pensiones de Bolivia. Comenzaron a darles, colocarles bonos de gobierno, bonos del Tesoro Nacional, y comenzaron a sacar los dólares, convirtiendo ahora prácticamente el sistema de pensiones boliviano en un sistema nacional, entrando en crisis y déficit. Por eso, navegante, es importante que usted sepa todo esto, para que tu país no se vea envuelto en los mismos, digamos, problemas. Entonces los bolivianos han comenzado a sentir ya esa pérdida, ¿no? Esa pérdida de confianza en el país. Tienen demasiados subsidios. El principal problema de subsidios de los bolivianos es los subsidios a los petróleos, a la gasolina y el petróleo, a los derivados del nafta. Entonces, por ahí, navegante, aproximadamente ellos se subsidian el 50% del precio internacional de los combustibles. Entonces, cuando pasa eso, tu petróleo o tu gasolina tiene un valor en el mercado internacional que en tu país pagas menos. Pero la diferencia entre el precio internacional real y el precio que está en tu país colocado, ¿quién lo paga? ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Que han subsidiado el petróleo
y los combustibles, y ahora ya no tienen combustible, se les está acabando el combustible, ya no pueden importar porque no tienen dólares, se les fueron los dólares. ¿Dónde se fueron? En los subsidios, en los gastos, en los pagos, en de repente mantener el aparato estatal, ¿no? Bien trabajando en forma normal, en forma tranquila, pero cometiendo el problema de hacer la fuga de capitales, la fuga de los dólares. Condonas deudas de algunas empresas que son amigas, no pagan los impuestos, estatizas a otras. Como le digo, los capitalistas se van, se retiran los extranjeros. Tienes un aparato, digamos, estatal de 600.000 empleados en tu país que tienes que mantenerlo. 70 empresas públicas del Estado que no funcionan, que no, digamos, no aportan, no ganan, no producen. Entonces, navegante, por ahí se va la deuda del país. No tienes confianza, ya no hay cómo importar, porque no tienes dólares, no tienes cómo pagarles. Entonces nadie te va a vender si no tienes cómo pagarles, salvo que le vendas el lingote de oro. Y los lingotes de oro también se acaban, navegante. Entonces, cuando ocurren estos tipos de problemas, navegante, cuando ya pierdes la confianza en los bancos, ¿no? ¿Cómo haces ahora? El dólar antes estaba aproximadamente 5 bolivianos, 6 bolivianos hace un año atrás, hasta 7 bolivianos. Ahora, actualmente, ¿cuánto está? Está más de 10 dólares, 10 bolivianos, perdón, un dólar, 11 bolivianos. Ha llegado inclusive hasta 12 en el mercado negro. O sea, en el mercado, digamos, cambiario, está aproximadamente 7 dólares, 7 bolivianos. Un dólar, 7 bolivianos. Está en el papel. Pero en la realidad nadie te cambia en Bolivia un dólar por 7 bolivianos. Te piden más de 10. Entonces ahí es donde ocurre el problema del déficit. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución normalmente debería centrarse en 4 factores. En reducir los gastos públicos, ¿no? En dejar de dar subsidios, en dejar de subsidiar el petróleo, la gasolina, dejar de dar subsidios a la gente, dejar de dar subsidios a los asistentes, a los programas sociales, que son una gran carga para el país. Ese sería uno. Otro, puedes coger las reservas internacionales, que ya lo hizo, ya lo depredaron. Otro, hacerse préstamos internacionales, endeudarse, ¿no? También puede ser, que también ya lo hicieron, pero también tiene su contraparte. Y finalmente, como cuarto factor, lo único, digamos, más rápido que te podría quedar es imprimir un montón de monedas, imprimir billetes, como en el Perú. Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Cómo comienzas? Comienzas primero con el endeudamiento. Segundo, con la impresión de dinero. ¿Para qué? Para poder estabilizar el país, la economía, pero eso es temporal, porque después se te va a inflar una burbuja y te va a estallar en la cara. Y por último, coger las reservas internacionales. Pero ya Bolivia hizo todo eso. Ya se endeudó, ya imprimió cualquier cantidad de bolivianos, por eso que se devaluó su moneda. Ya utilizó las reservas internacionales, ha depredado, que solamente le quedan 1.700 millones. Y reducir el gasto público. El gasto público no lo quiere reducir Bolivia. ¿Por qué? Porque sería la respuesta al fracaso de su política económica. O sea, quiere decir que digamos, el modelo económico del gobierno ha fracasado. Pero eso no lo quieren poner, no lo quieren coger. Entonces, navegante, lo único que te tiene que quedar es, en Bolivia, tenerle que meter la motosierra o la cizalla a los subsidios. Porque Bolivia se va a quedar paralizado. Porque aparte que no tiene ya dólares, tampoco va a tener combustibles ni gasolinas. Ahora mismo hay escasez de combustibles. Entonces, Bolivia, miren, importa aproximadamente 86% de petróleos o diésel y 56% de gasolina. Todo eso tiene que comprarlo para que su mercado o su economía funcione, su país funcione. Pero cuando ya no tienes dólares, ya no tienes con qué pagar. Entonces, ¿cómo vas a poder comprar petróleo, gasolina para que funcione tu país si ya no tienes cómo pagarlo? ¿Con boliviano vas a pagarle? No te van a aceptar. El Perú tampoco puede pagar con soles, ¿ah? El Perú no puede pagar con soles a los árabes,
por la producción de petróleo, tienen que pagar en dólares, o en euros, o en todo caso en lingotes de oro, ¿no? Que es lo que normalmente aceptan. Ahora de repente en estos tiempos cambia la moneda, ¿no? De compra del petróleo. Como ya terminó el convenio entre los árabes y Estados Unidos, el Bretton Woods, digamos, quedó en stand-by. De repente va a cambiar otra moneda, ponle de repente el yuan chino, de repente el rublo ruso, o el dólar canadiense, o la libra esterlina, cualquier moneda que decidan los árabes, o de repente su misma moneda, el dinar, ¿no? Habrá que comprar esa moneda para pagarle. Si yo tengo mis reservas nacionales, me van a aceptar, lógicamente va a decir, no, este país tiene, dale nomás. ¿Cuánto vas a vender? Tan puntos más, puntos menos, igualito se paga, porque tengo mis reservas. Pero si no tengo navegante, ahí viene el problema. Ahí viene el problema, tu moneda no va a servir, no vas a poder cambiarla. Y miren, el problema es bien extenso, es bien amplio, pero estoy tratando de reducirlo, estoy tratando de resumirlo brevemente para que tampoco se haga tedioso, ¿no? Pero miren, por ejemplo, ¿no? Ahora también hace poco, el año pasado, perdón, este año, otro efecto que les ha afectado bastante a los bolivianos ha sido el efecto Milei, el efecto Argentina. También ahí en Argentina, Argentina le compraba gas, ¿no? Tenían reserva a los bolivianos, pero como bajó la producción y Argentina también comenzó en su declive económico por las economías o el programa económico argentino también, que tenía un corte así socialista, que también subsidiaba varias cosas, por ahí como que había entendimiento, pero Argentina también comenzó a declinar, casi el mismo problema que Bolivia, pero con otras, digamos, directrices y algunas otras variantes, ¿no? Que de repente ya sea tema de otro video, navegante. Entonces había, digamos, como que una especie de pseudo bonanza en Bolivia por la economía argentina, que podía comprar bastantes productos subsidiados en Argentina, inclusive que costaban más barato. La harina argentina era subsidiada en Argentina para los argentinos, pero ¿qué hacían? Los bolivianos entraban y traficaban, contrabando, se metían y compraban y traían bastantes productos argentinos, no solo harina. Traían carne, traían aceite, leche, fideos, arroz, vino, bastantes productos argentinos, y alimentaban la industria argentina porque pagaban en dólares, ojo, los bolivianos, ¿eh? No cree usted que pagaban en pesos bolivianos, de repente algunos casos, ¿no? Algunos casos aislados. Y los productos argentinos venían a Bolivia baratos. ¿Por qué baratos? Porque la industria argentina era subsidiada también por el gobierno les condonaba algunos impuestos, algunos productos o insumos que venían del extranjero, el gobierno amortizaba el gasto para que cueste menos en Argentina y puedan producir, pueden industrializar sus productos. Entonces, el contrabando de productos argentinos hacia Bolivia hizo que las industrias bolivianas cayeran y cerraran, y muchos empresarios simplemente se retiraran. Entonces ahí ellos ayudaron a desmedrar, a destruir su propia economía. ¿Ve? Entonces no pudieron controlar esa parte, porque se dedicaron solamente a estar, digamos, viviendo casi de las reservas internacionales que tenían y del gas. ¿Ve? Entonces cuando Milei llega, Milei simplemente corta los subsidios, todos los subsidios en Argentina, elimina ministerios, elimina varias empresas estatales, bota un montón de empleados que, digamos, no tenían por qué estar ahí en el aparato estatal, hace despidos masivos, elimina regulaciones, que hace lógicamente que los productos argentinos suban sus precios, y ya no fue rentable y viable para los bolivianos. Inclusive los pasos fronterizos, que eran como cerca de más de 30 pasos ilegales por donde iban a contrabandear, fueron cerrados. El ejército argentino fue y cerró las fronteras, trajeron maquinaria y pusieron, digamos, barreras naturales. Si había un río, lo perforaron más para que el río sea más hondo, controlaron garitas, peajes, hicieron que este asunto se agudizara. La frontera boliviano-argentina fue decayendo en desmedro de Bolivia. Inclusive las atenciones en los hospitales, que era gratuita, las cortaron también para los bolivianos, porque habían mafias argentinas que se dedicaban a sacarte el DNI argentino para que tú puedas ir
Argentina a atenderte, inclusive con ese dinero argentino también ingresabas a los programas sociales y se daban una ayuda económica, una ayuda alimentaria de parte de Argentina, y aparte tenían también sus propios subsidios en Bolivia, también sus algunos gollerías. O sea, tenías por un lado ayudas y apoyos económicos y sociales de Bolivia, y a la vez los bolivianos también sacaban, por medio de las mafias, ayudas en programas sociales en Argentina. ¿Se dan cuenta? Y encima todavía se beneficiaban de los subsidios del gobierno argentino a productos argentinos que llegaban a costar más barato en Bolivia. Claro, unas épocas de bonanza en Bolivia, pero se acabó todo. Se acabó todo navegante. ¿Ves? Encima las universidades, que eran gratis para los bolivianos, para los colombianos, también para los peruanos, se los cortaron. Milei recortó todo tipo de subsidios, todo tipo de ayudas para el resto, solamente para los argentinos. Entonces inclusive se llega a decir que Argentina le hizo un gran daño a Bolivia por el corte de subsidios y apoyos y ayudas económicas. Pero en realidad fue Argentina misma, fue Bolivia misma la que, digamos, no supo cultivar, cosechar e invertir sus grandes divisas en el futuro navegante. Entonces, navegante, el problema principal de Bolivia, ¿por qué no hay dólares en Bolivia? Es básicamente porque han depredado su economía, navegante. Se les acabó el gas y ya no hay ingreso de dólares por el gas. ¿Qué otras industrias tenían? Muy mínimas, navegante. Imagínense que si Bolivia hubiese sido un gran centro turístico, con los mejores hoteles, los mejores, digamos, paisajes, hubiesen ingresado un montón de dólares y de dinero extranjero por turismo, pero tiene una industria turística bien pobre. Imagínense si hubiese tenido minerales como el cobre, como tiene el Perú, ¿no? Y tenido litio, que han hecho con el litio, han tenido que ya rematarlo prácticamente, a los chinos, a los iraníes, a los rusos. Entonces ellos mismos ellos mismos han contribuido con su dejadez o con su, de repente, falta de visión al futuro para su país. Hay algunos reportes que manifiestan que Bolivia va a desaparecer como país en máximo 20 años, en la que va a ser repartida entre Brasil, Argentina, Perú y Chile, Paraguay también. Esperemos, navegante, que no se llegue a eso. Bueno, navegante, un tema muy amplio. Me gustaría darle más datos, navegantes, pero el tiempo es oro, navegante. Ya conversamos, navegante, en un próximo segmento. Te cuidas.